¿Qué tal amigos de NetTrainers? Tenemos acá un laboratorio en GNS3 en donde estamos haciendo algunas pruebas con switches Extreme. Ya les mostré en un laboratorio anterior cómo podemos virtualizar los switches Extreme. Existe la VM para ello. En este caso los switches están conectados por enlaces redundantes. Vamos a ver que por cada switch hay una puerta Ethernet 1 y una Ethernet 2 y por esas puertas se conectan entre ellos. Vamos a encenderlos, ¿no es cierto?, nuestros switches. Y estamos listos con uno y ahora vamos a encender el otro. Ok, entonces si se fijan, bueno, primero lo que vamos a hacer es darle un nombre de host a cada máquina. Sysname, ¿cierto? Vamos a ponerle a una switch 1 y a la otra configure snmp sysname y vamos a poner switch 2. Ok, entonces lo que sucede es que en estos switches Extreme por defecto viene, se puede decir, una instancia spanning tree creada pero no está activada. Okay, si nosotros en este momento hacemos un show configuration STP para ver lo relacionado con spanning tree, vamos a ver que existen algunas cosas relacionadas con spanning tree. Son como unas configuraciones base que trae por default, pero en estricto rigor esa instancia spanning tree está desactivada. La instancia que trae por default es del protocolo 1D, el 802.1D, pero viene desactivada. Si nosotros hacemos un show stpd, le pide que me muestre la instancia S0, que es la instancia que está creada por default. Me dice que Spanning Tree Protocol is disabled y el modo de operación es 802.1D. ya. Entonces en este momento en realidad no tenemos Spanning Tree. Lo mismo pasa con otros switches, ya que son idénticos. Ok, entonces lo que sucede es que si nosotros hacemos un show ports, vamos a ver que por defecto solamente tenemos activada o enable la puerta 1. Las otras puertas me aparecen simplemente desactivadas por defecto. Nosotros lo que vamos a hacer es activarlas. Enable ports 1 a la 7, son las puertas que tenemos, vamos a activarlas todas. Enable ports 1 a la 7. Si hacemos un show ports, vamos a ver que ahora todas las puertas aparecen con una E, que significa de enable. Listo, acá lo mismo. Todas las puertas aparecen con una E de enable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento ya activamos las puertas y como no tenemos spanning tree, lo que vamos a tener es bucles. Tenemos un loop. De hecho, los switches Extreme traen un mecanismo para detectar los bucles que se llama Extreme Loop Recovery Protocol. Para ello vamos a hacer enable Extreme Loop Recovery Protocol, el ELRP client. Vamos a activarlo y acá vamos a decirle configure, ¿cierto? ELRP client. Vamos a decir que mande una prueba o un one shot por la VLAN por default, por las puertas 1, 2, que son las puertas que unen los switches, y que el resultado me lo imprima en consola, print. Voy a hacerle print y me dice que hay un loop detected. Si ustedes se fijan, la CPU de mi computador está supermente alta. Eso es por el loop que en este momento hay entre ambos switches. Me dice que el loop está detectado, ¿se fijan? Basta que yo en cualquiera de los dos switches, esa instancia spanning tree que está por default, que se llama S0 pero que no está activada, basta que yo la active para que
me deshaga el bucle. Entonces voy a hacerle enable. Mira, aquí también lo voy a hacer para que vean. Show stpd, ¿cierto? La instancia S0 me dice que está disabled por default. Entonces lo que vamos a hacer es enable stpd, actívame la instancia S0, la activamos. Fíjense cómo la CPU se fue. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Configure ELRP client one shot default print. Iniciando el poll o la consulta y me dice que ahora que no hay loop detected. ¿Se fijan? Con eso desactivamos el loop de una forma súper simple, o sea, simplemente activando la instancia de spanning tree para la VLAN default, que, ¿no es cierto?, por default está desactivada. Ok, si nosotros ahora hacemos un show stpd s0, me va a decir que el spanning tree en este momento está activado. Está activado en este switch, en este otro no lo hemos activado. Como este switch es el único que hay y él detecta que hay un loop, bueno, él aunque sea root port, porque él va a tener que ser root, se fijan que su bridge ID, fíjense cuál es su bridge ID, ese es su MAC address, la bridge priority es 32.768 y la designated root, o sea, el root es la misma MAC address, o sea, en el fondo él también es root, él es root. Ahí está el bridge ID y ahí está el ID del root, formato, ¿no es cierto?, hexadecimal. Entonces él es root. Entonces si nosotros hacemos show stpd, ¿cierto?, pero muéstramelo a nivel de puertos, entonces fíjense que las puertas que en este momento se están siendo involucradas en esta topología, que son la 1 y la 2, hay una que está forwarding, pero la otra está blocking. ¿Ya? Está blocking. Es el tema que, aunque sea root, él se tiene que bloquear porque si no formaría un bucle. ¿Se fijan? Entonces, es una... ahí podemos ver, ¿no es cierto?, lo que es el estatus de la puerta. También vemos el modo, que es el 802.1D, el costo, ¿cierto? En estos momentos se están usando los costos, ¿cierto?, de la versión 1D, que son los costos, como son puertas en este momento Fast Ethernet, son costos 19. Acá me dice que la puerta está activada. Esta puerta me dice que es designada. Esta puerta, la que está con una B, es una puerta de backup que va a tener estatus de blocking. ¿Fijan? Y las otras son otras opciones que están, pero solamente por default. Nosotros lo único que hicimos fue activarlo. Ok. De acá, de hecho, si después lo activo acá, puedo hacer un stpd s0 para activar la instancia en este switch. Y vamos a hacer un show stpd, ¿no es cierto? Muéstrame la instancia S0. Ahí vemos que está activada. Ok. Y lo que sucede es que este switch, si hacemos lo mismo, pero a nivel de puertas, fíjense que todavía está subiendo porque las puertas están en modo learning. Vamos a... ahí quedó forwarding. Ya. Lo que va a suceder es que al subir el spanning tree en este switch quedó como root del sistema. De hecho, si nosotros hacemos show stpd s0, simplemente con eso vemos que es el bridge ID, ese es su bridge ID, y el bridge ID del root, fíjense que es la misma. Este queda como root del sistema. Tiene la misma bridge ID que este, porque son uno el clon del otro. En realidad no es idéntico, son distintos. Entonces fíjense que este es 800080027 este es 2735, este es menor, correcto. Entonces como es menor, queda como root. Por ende, este de acá, como ya vemos, el root, ¿cierto?, es uno y él es otro. Entonces el root es otro equipo. Por ende, si le digo que me lo muestre la instancia S0, pero a nivel de puertos, entonces ahí vemos que hay una puerta, como él no es switch root, que debe ser root port. Bueno, esta puerta, la puerta 1, la R es que esa puerta es root port. Ok. En este caso, ya como hay un spanning tree en ambos switches y se armó el árbol como tiene que ser,
la puerta que está blocking sigue siendo blocking, pero su rol es formalmente ahora alternate. Ya no es backup como era en el otro anterior, sino que es derechamente alternate. Pero sigue siendo, lo importante es que sigue siendo una puerta blocking, y gracias a eso es que se desactivó el bucle. ¿Ok? Nosotros podemos ir haciendo algunas en este momento. Lo que hay en el sistema es que, bueno, la puerta, las puertas que están acá conectadas, ¿cierto?, están en la VLAN 1, ¿cierto? Y por defecto todas las puertas están en la VLAN 1, y esas puertas también por defecto pertenecen a esa instancia de spanning tree, o al árbol de spanning tree que corre en esa VLAN, que en realidad es una instancia general, porque lo que se está corriendo acá es una versión 802.1d. ¿Ya? Lo que podemos hacer, si se fijan en estos switch, también es crear otra. Bueno, de partida podemos hacer un configure stpd, ¿cierto?, la instancia S0, que es la que hay, pero cambiarle el modo a que sea el modo .1w, que es el modo Rapid Spanning Tree. Entonces, ahora, cuando queremos cambiar el modo W, me dice que la S0 está activada. Primero tengo que desactivarla, entonces tengo que en realidad hacer un disable stpd S0. Ahora voy a mover la instancia S0 al modo 1W, o sea, al modo Rapid Spanning Tree, y ahora la vuelvo a activar. Ahí sí. Voy a hacer lo mismo en el otro, ¿cierto? Entonces voy a tener que hacer un disable de Spanning Tree S0. Voy a después hacer configure stpd la instancia S0 al modo 1W, que es el modo Rapid, y ahora nuevamente la subimos. Ahí sí. Por ende, si ahora hacemos un show stp, ¿no es cierto?, de S0, me dice que el modo operacional es 802.1w, que es el Rapid Spanning Tree. Esto, el modo por default es 802.1d, pero el que estamos en este momento operando es el 802.1w. Lo mismo acá. También, se fijan, quedó en modo 1w. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una VLAN distinta en el sistema. Podemos crear, por ejemplo, una VLAN. Podemos crear una VLAN, create VLAN, ¿cierto? Voy a ponerle VLAN 10 y darle un tag 10, por ejemplo. También lo voy a hacer en este otro switch, un create VLAN. Le voy a dar como nombre VLAN 10 y un tag 10. Después lo que vamos a hacer es decirle, ¿no es cierto?, a nuestro switch configure, ¿cierto? Vamos a agregarle puerta a esa VLAN 10, configure VLAN, perdón, ¿cierto? Configure VLAN, ahí para la VLAN 10. Vamos a agregarle puertas que son la 1 y 2, ¿cierto?, pero que tienen que ir talladas. Claro, para la VLAN 10 necesitamos que ese tráfico vaya tallado. Y lo mismo en el otro switch, configure, ¿cierto?, VLAN para la VLAN 10, en este caso, agrega puertas, la 1 y la 2, pero ellas van talladas. Entonces, en el fondo, para la VLAN 1, ¿no es cierto?, el tráfico va no tallado por default, pero en este caso para la VLAN 10, por las puertas 1 y 2, el tráfico tiene que ir tallado. ¿Ok? Entonces lo que sucede es que si yo en estos momentos voy a hacer una prueba de loop, como lo hice hace algún momento atrás, un configure, fíjense, voy a hacerlo la misma, uso un configure ERP client one shot, pero por la VLAN 10 y los puertos 1, 2, y que me imprima el resultado. Dice que hay loop detected, ¿se fijan? Claro, lo que pasa es que la instancia de Spanning Tree que está originalmente corriendo, se llama la instancia S0, toma solamente a la VLAN default. El tráfico que va en este momento por la VLAN 10 quedó fuera.
Entonces ese tráfico lo que está sucediendo es que hay un loop ahí. Se fijan que me dice que hay un loop detected. Eso es lo que sucede. Por eso si ven que la CPU nuevamente subió. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, nosotros, es que tenemos que lo que vamos a hacer es crear una nueva instancia de Spanning Tree y especialmente para la VLAN 10. Vamos a crear una instancia especialmente para ella. Ok, entonces para ello lo que vamos a hacer es crear, ¿no es cierto?, acá en este switch, de acá lo vamos a hacer un create. Vamos a crear una instancia de Spanning Tree nueva que le voy a llamar, por ejemplo, S1, una nueva instancia, ¿cierto? A esa instancia, ¿no es cierto?, la voy a perdón, lo voy a hacer con, esto se hace con configure, esa nueva instancia que se llama S1, ¿cierto? Le vamos a dejar en modo .1w, ahí sí. Vamos a hacer lo mismo en el otro switch, vamos a crear, ¿cierto?, una instancia que se va a llamar S1 y la vamos a configurar stpd S1, esa instancia, en modo .1w. Ok, está creada esa instancia, o sea, está creada simplemente la instancia. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que agregarle las puertas que van a ser parte de esta instancia nueva de Spanning Tree. Ok, entonces lo que vamos a hacer es configure stpd la instancia S1, o correcto, le vamos a agregar VLAN. En este caso la VLAN se llama VLAN 10, ¿cierto? Le vamos a agregar las puertas y podemos hacer todas, en fondo todas las puertas que son miembros de la VLAN 10 también van ahora a ser parte de esta instancia de Spanning Tree que se llama S1. Lo mismo acá, configure, ¿no es cierto?, stpd la instancia S1, agregar VLAN, ¿cierto?, la VLAN 10, vamos a agregarle puertos, en este caso all, todos los puertos que son de esta VLAN, también quedan asociados a la instancia entonces Spanning Tree S1. También lo que vamos a hacer es configurar, ¿no es cierto?, para esa instancia de Spanning Tree que se llama S1, ¿cierto?, un tag. O sea, esa instancia de Spanning Tree cuando viaje va a ir etiquetada. Como es de la VLAN 10, debe ir etiquetada en 10, ¿cierto? Y acá lo mismo, configure stpd, ¿cierto?, la instancia S1, ¿cierto?, y le vamos a dar un tag 10. Y lo que vamos a hacer es finalmente activarla. Enable stpd, perdón, stpd, y la instancia se llama la S1. Fíjense que lo vamos a activar y finalmente nuestro bucle se desactiva. Enable stpd S1. Ahí está, ¿se fijan? Si nosotros hiciéramos un test, ahí está por la VLAN 10, un test, ¿no es cierto?, starting ELR poll, y no hay loop detectado. Entonces en este momento lo que hicimos fue crear una nueva instancia, ¿cierto?, de Spanning Tree que se llama S1, show stpd S1, ¿cierto?, donde también este switch es el root por el tema de que tiene menor bridge MAC, bridge ID en el fondo. Es root y si vemos el tema de las puertas, ¿no es cierto?, para la instancia S1, ¿cierto?, estamos mirando para la instancia S1. El modo en el que estamos trabajando es 802.1w, ¿cierto?, pero el switch extreme lo trabaja en una, como son múltiples instancias, porque tenemos una instancia para la VLAN por default, otra instancia para, es un modo especial que le llaman extreme multiple instance, que es este que aparece acá, extreme multiple instance de Spanning Tree. Como este switch es el root, en el fondo las puertas están forwarding, ¿ya? Fíjense que los costos de 200.000, eso es porque está de acuerdo a la tabla de costos estándar, que a partir del 802.1w en realidad las puertas que son de 100 megas tienen un costo de 200.000,
a diferencia de las versiones originales de Spanning Tree, que las puertas 100 megas eran de 19, era un costo de 19, eso después se modificó, ¿ya? En el caso de acá, hacemos un show STPD, ¿no es cierto? S1 ports. Entonces, bueno, vamos a ver también claramente que hay una puerta que está blocking, que es la puerta alternate. Claro, tiene que haber una puerta que está bloqueada. Entonces, se fijan que en este momento hay dos instancias de Spanning Tree, en donde en una puerta, ¿cierto? En una instancia hay un cierto árbol, y en otra instancia hay otro árbol. En este caso coinciden los árboles en un mismo switch, pero perfectamente podría crearlo, modificarlo con show STPD. Quiero modificar la instancia 1, le voy a hacer un priority, y la priority por default es 32.768. Yo la puedo bajar, por ejemplo, a 16.384. Si simplemente la bajo, entonces quiere decir que ahora en esta instancia este switch va a ser el root, ¿cierto? Show STPD, el mismo comando que tenía recién, S1, la instancia S1. Fíjense que ahora en la instancia S1 todas las puertas están en modo forwarding, ¿ya? Y si lo veo acá, la instancia S1, ahora aparece la blocking a este lado, claro, porque este no es el root. Si lo hacemos acá sin la opción ports, entonces en la instancia S1, fíjense que el bridge ID es este y el root es el mismo. Ahí vemos cómo en este momento pasó a ser root de esa instancia. También podemos hacer ports. Muéstrame, por ejemplo, la puerta 2 en la instancia S1, y ahí me dice que está forwarding, pero la puerta 2 en la instancia S0 está blocking. ¿Ok? Para este caso, ¿cierto? Muéstrame, sí, perdón, ahí está la puerta 2, la instancia S1 está blocking, y en la instancia S0 está forwarding. ¿Se fijan? Ahí en el fondo lo que hemos hecho es balancear los árboles de Spanning Tree, ¿ya? Ahora, en el fondo lo que hicimos es hacer un balanceo de árboles de Spanning Tree para que vean cómo opera. En este caso, en los switches Extreme también se puede trabajar con multiple Spanning Tree perfectamente. Ok. Ahora fíjense que al hacer esta modificación, nosotros, si hacemos un show configuration STP, fíjense que la instancia S0 está en .1W y la instancia S1 también, en el modo rapid, ¿cierto? Ahora, lo que sucede es que al visualizarlo acá, me aparece que el modo es 1D. Pero en realidad asumo que puede ser un problema de la visualización del comando de display, ¿no? Porque en realidad, si yo le doy el detalle en la instancia S0, en realidad me está diciendo que el modo operational es 802.1W, y para la instancia S1 es lo mismo. Ahí lancé el comando, ahí está, modo 1W, ¿ya? Lo que pasa es que tiene algunas diferencias con esto, cuando en este caso lo que estamos haciendo es crear una instancia diferente para cada VLAN o grupos de VLAN. ¿Ok? Pero la idea es que en ese momento lo que hemos hecho es desactivar el bucle que se había creado. Entonces, ojo con eso, que cuando se crean VLAN nuevas, la instancia de Spanning Tree que había, no por defecto toma esas nuevas VLAN. Entonces, en el fondo, esas redes virtuales que se crearon con las VLAN nuevas quedan fuera de la instancia de Spanning Tree que había por default, o de las que habían creadas previamente, y se nos puede producir un bucle, que es lo que sucedió. Entonces tuvimos que crear una instancia de Spanning Tree para agrupar o meter ahí, ¿no es cierto?, esa nueva topología virtual que es la que creó la nueva VLAN. Bien, eso son algunas consideraciones básicas que debemos conocer a la hora de empezar a interiorizarnos en el conocimiento y la configuración de estos switches que son de la marca Extreme Networks.